Imagínate que vives en una sociedad donde no se te permite agruparte y a partir de ese grupo transmitir las ideas, conocimientos, dialogar sobre temáticas o tratar de realizar desde ese pequeño grupo humano una serie de actividades que puedan engrandecer o fortalecer esa misma agrupación. Imagínate que eso sucede en este tiempo presente. ¿Qué harías tú? Pues resulta que en el siglo XX, iniciando el siglo XX, básicamente desde 1912, 1913, y llegando la conclusión de una lucha importante en la historia del Perú, en 1915, se logra la ley que permite la libertad de cultos en el Perú. En esta oportunidad vamos a compartirles de manera leída y vamos a leerles un artículo sumamente importante para nuestra historia, lo que tres exponentes del mundo evangélico realizaron para lograr que en el día de hoy nuestro país permita que diferentes religiones, diferentes perspectivas, inclusive filosóficas o de la vida misma, tengan el día de hoy la oportunidad de reunirse en un local o en cualquier espacio, sea público o privado, para poder desarrollar lo que consideran o creen importante para el desarrollo de sus propias existencias. Vamos a conocer el día de hoy lo que es la libertad del culto en el Perú. Mi nombre es Eduardo Bocó, soy pastor de la Iglesia Evangélica en el Perú y quisiera compartir con ustedes este conocimiento histórico el día de hoy. El Heraldo de octubre de 1913, el número 1, volumen 3, dice lo siguiente sobre la reforma del artículo 4 de la Constitución. La Cámara de Senadores aprobó en la sección del 18 de septiembre por todos los votos menos de 3 el proyecto de reforma del artículo 4 presentado por el doctor Severiano Besada. Los 3 senadores que votaron en contra fueron los señores Campos, Moreira y Riglos y Valencia Pacheco. Esta votación parece haber sorprendido al clero, pues se inició luego de una campaña frenética para impedir semejante resultado de la Cámara de Diputados. Se escribía mucho de festinación de trámites y votación sorpresiva, aunque el proyecto llevaba el dictamen favorable de la Comisión de Constitución. El movimiento católico romano se caracterizó por la exageración. La Unión llenó columnas y páginas día tras día con diatribas y artículos inspirados en conceptos falsos que habían de merecer el desprecio de toda persona de criterio recto. La campaña clerical probablemente hizo daño a su causa. En efecto, fracasó ante la decisiva y entusiasta mayoría de los diputados en favor del proyecto, quienes lo aprobaron en la sesión celebrada el 3 de octubre de 1915. Con todos los votos menos los de los señores Fariña y del Río y el de los sacerdotes Sánchez, Díaz y Santos, la oposición ha querido ver en la ola de opinión pública que con espontaneidad se ha levantado a arrollarla un complot, la maquinación de algún partido político o algo por el estilo. Todo cabe en su perspectiva menos la expresión franca de la opinión en favor de la justicia que con cerrado criterio ultramontano no pueden ver. Esta expresión frecuentemente iba mucho más lejos que el proyecto de tramitación y ha dejado ver que el clero romano no goza del respeto y la confianza de la gran mayoría en la medida que semejante colectividad debe merecerlos. En cuanto hubo campaña organizada, el redactor de El Heraldo, es decir, John Ritchie, viendo la noticia del proyecto presentado, invitó a otros 2 pastores protestantes de la capital a acompañarle en unas visitas a personas que tenían que hacer con el proyecto. Luego citaron a los evangélicos de Lima y Callao a unas reuniones especiales. En ellas se trató de la situación y se acordó los pasos que debían darse para apoyar el proyecto. Actuaron como presidente el pastor Juan Ritchie, secretario el pastor Ruperto Algorta y tesorero el pastor Orestes Maxson. El pastor Algorta quedó encargado de acercarse a las sociedades obreras, lo que hizo con tan buen efecto que el Centro Liberal Obrero se puso al frente de las manifestaciones populares de la capital en favor del proyecto.
Además de estas asambleas celebradas en el local de la Iglesia Metodista, se celebró una reunión especial de oración en la Iglesia Evangélica, que era el nombre que tenía anteriormente, paréntesis, la Iglesia Evangélica Peruana. Fuera de estas reuniones, se limitó la actividad de los evangélicos a circular actas para recoger las firmas de personas favorables al proyecto. A pesar de la falta absoluta de organización para el caso, estas actas han sido firmadas extensamente en todas partes de la República. El día antes de la discusión, una comisión de evangélicos fue recibida por el presidente del Senado, a quien pidió que diera curso al proyecto que ya estaba en mesa con dictamen favorable, y también visitó a los senadores por Lima y Callao a pedir su apoyo. Cuando la cuestión pendía de la decisión de la Cámara de Diputados, la siguiente petición fue presentada al presidente de la Cámara. Leemos textualmente: Excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, exemo señor, los suscritos pastores evangélicos de Lima, por sí y por los miembros de sus iglesias, respetuosamente solicitamos a la Cámara de Diputados aprobar el proyecto de reforma del artículo 4 de la Constitución que pende de la decisión de esta Cámara. Hay evangélicos peruanos, y aún los hay, que han sido criados desde la infancia en estas creencias, quienes tienen que practicar su culto de modo clandestino y ser tratados por causa de sus creencias como elementos extraños a la vida nacional. Tanto es así que de los miembros jóvenes de nuestras iglesias han salido del país ya muchos para residir donde sus creencias gozan de libertad y respeto. Es verdad que manteniéndonos respetuosamente dentro de las prescripciones del artículo 4, conforme al fallo de la Corte Suprema, en el caso del señor Francisco Pensotti, gozamos en Lima y Callao de cierta tolerancia, pero no así en provincias donde residen muchos centenares de nuestros correligionarios. Tan luego como salimos a ministrar a los muchos evangélicos en provincias, nos encontramos con una intolerancia cruel. Cualquier cura se cree con el derecho de exigir de las autoridades políticas nuestro arresto, fundándose en la última cláusula del artículo 4. Mas no es únicamente la tolerancia de nuestro culto que se nos prohíbe. Fundándose en la referida cláusula, se nos niega el derecho de existir en el país como una asociación legal, con derecho a hacer oír nuestras voces en los asuntos que nos afectan, y lo que es en cierto sentido más injusto, se nos niega la personería jurídica tan indispensable para la tranquila posesión de las propiedades que tenemos y que deseamos adquirir. El ilustrado criterio de la Cámara tan dignamente presidida por usted, contando como cuenta con tantos miembros profundamente versados en la ley y en el derecho, apreciará de su verdadero valor la importancia de este reclamo. Si cupiera el temor de que sembramos en el país ideas inmorales, anárquicas o antipatrióticas, motivaría justo recelo al tratar de otorgarnos ante la ley estos derechos elementales. Pero desde que somos discípulos sencillos de Jesucristo y no deseamos sino servir a Dios y criar a nuestros hijos según las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, tal como las encontramos en el Nuevo Testamento, es evidente que el Estado no solo nada tiene que temer, sino que debe encontrar en nosotros y en los que representamos un elemento respetuoso de la ley, amante a la patria y de la más austera moral. Por consiguiente, a la Cámara de Diputados suplicamos respetuosamente que atiendan nuestra petición y nos quiten estos impedimentos suprimiendo la última cláusula del artículo 4 de la Constitución. Lima, 1 de octubre de 1913. Juan Ricci, pastor de la Iglesia Evangélica, calle Negreiro 78, Ruperto Algorta, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal, Plazuela de San Agustín 204. Después de haber escrito esta carta en su revista El Heraldo, Juan Ricci continúa diciendo: el movimiento para remover la cláusula prohibitiva no se debió a ningún partido, a ninguna política, a ningún complot. La opinión sensata y el recto criterio de la gran mayoría acogieron la oportuna iniciativa, la aplaudió y las cámaras hicieron lo único que pueden hacer en luz y libertad que el Evangelio ha dado al siglo XX. Aprobaron la reforma. Los periódicos importantes de la capital tomaron parte en la discusión con la más franca adhesión a la reforma,
distinguiéndose de modo especial la crónica con artículos y editoriales bien razonados. En el Callao se celebró una conferencia en el Teatro Municipal que se vio invadido totalmente por un auditorio respetable. Esta conferencia fue hábilmente sustentada por los diputados Urbina y Secada, el doctor Reynoso, los señores Baldassari, Maker, Segrastán y otros. Mientras tanto, el arzobispo, la prensa clerical, la Unión Católica y algunas damas distinguidas hacían cuanto podían para impedir la aprobación del proyecto inútilmente. La primera etapa se ha ganado. Falta la que se apruebe en el próximo año en ambas cámaras y luego recibida la aprobación del Ejecutivo, la Iglesia romana no dejará de hacer todo cuanto pueda para impedir que vuelva a presentarse. Los evangélicos deben sustentar conferencias para ilustrar al pueblo y sobre todo encomendar la causa a Dios, quien está siempre al lado de la libertad, para la luz y para la verdad. Esperamos entonces que el conocimiento de esta hermosa historia que Juan Ricci compartió con cada uno de nosotros sea fundamental para poder entender que gracias a este grupo de iglesias y de personas, nosotros tenemos en el Perú el día de hoy la bendición de reunirnos, la bendición de constituirnos en iglesias y la bendición de poder desarrollar pública y privadamente lo que nosotros creemos en convicción, en verdad, en esperanza, en vida, con respecto al cristianismo. Dios les acompañe. Les invito por favor a seguir mi página de YouTube, en la cual esperamos pueda seguir enriqueciendo sus vidas y de esa manera también poder aprender un poco más de la historia de la Iglesia Evangélica en el Perú. Dios les bendiga.